Hola, qué alegría volver a vernos. Mi nombre es Melba Sangri. Esta es una sesión más del programa Programarte Web para Mujeres, un programa para potencializar tus habilidades digitales y personales. Espero de verdad que disfrutes mucho esta sesión, tal y como lo voy a hacer yo. Te sugiero que para tal fin cierres cualquier aplicación que podría distraerte. Es más, si te es posible, toma tu celular, ponlo en modo avión. Tú y yo vamos a ponernos en modo aprendizaje. Abre tu mente, abre tu corazón y comenzamos. ¿Estás lista? El día de hoy vamos a hablar del miedo, cómo gestionarlo y la inteligencia emocional. Hoy seguramente te has dado cuenta cómo estamos viviendo el miedo y las consecuencias que el miedo tiene. No sé, miedos como miedo a contagiarme, miedo a la muerte, miedo a quedarme sin trabajo, miedo a quedarme sin provisiones, a quedarme solo, miedo a perder un ser querido, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy entonces vamos a estar viendo cómo manejar tus emociones en tiempos de crisis. Vamos a poder cuestionarnos cómo quiero vivir yo esta crisis o cuando estoy en cualquier otra crisis, y también que te puedas dar cuenta cómo realmente la estás viviendo. También vamos a hablar específicamente de la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Y vamos a hablar sobre 8 lecciones que Daniel Goleman nos sugiere o nos habla sobre lo que es la inteligencia emocional. Y finalmente vamos a hablar sobre algunas herramientas que nos ayuden a disipar el miedo, algunos ejercicios o técnicas que obviamente nos van a ayudar a disminuir el miedo y aumentar nuestra productividad. Y es que sin duda en esta nueva realidad ha provocado preocupación, a veces hasta cierto malestar emocional por esta incertidumbre en la que estamos viviendo, esta incertidumbre que genera un rápido contagio, no solamente de pensamiento o de miedo, sino también realmente físico, miedos acerca de la situación laboral, familiar, financiera, bueno, etcétera. Por lo que va a ser muy importante que tú y yo aprendamos más acerca de la gestión emocional. Y es que también nosotras, como mujerones que somos, a través de nuestros proyectos que estamos emprendiendo, de nuestras diferentes actividades, es muy importante que aprendamos a gestionar las emociones para asegurar tener éxito en lo que emprendamos. Así que bueno, vamos primero a empezar a hablar del miedo, después vamos a abordar el tema de la inteligencia emocional. Y mira, nada más como un dato, se dice que existen 3 elementos perturbadores que alteran el equilibrio de una persona. Y estos 3 elementos son la ansiedad y el miedo, la ira y la ignorancia. Entonces, pues sin duda es muy importante que hagamos esto. Pero antes de comenzar, antes de sumergirnos en el contenido completo de la sesión del día de hoy, vamos a practicar algo que se llama Drop en el mindfulness. Es una sencilla herramienta que nos regala el mindfulness y Drop viene por la D de detente, la R de respira, la O de observa y la P de procede. Entonces, ¿estás lista? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y es que es una técnica que yo te pido que pongas en práctica cada vez que necesites estar más tranquila, que te veas que estás ansiosa, muy preocupada. Practícalo. Es más, no importa que no estés en miedo o en ansiedad, practícalo todo el tiempo. ¿Y qué quiere decir? Te detienes un tiempo. Y no es que te detengas necesariamente porque vayas caminando o detén tu vida un poco. Deténla, después respira de manera consciente, observa, pero hacia adentro de ti. Observa tus pensamientos, tus sentimientos. Y después
después procede. Esto te puede tomar 1 o 2 minutos, pero te aseguro que va a empezar a generar una forma diferente de actuar, de proceder. Entonces, pues vamos a practicarla juntas. ¿Te parece bien? Ok. Entonces, primero, detente. Hazte presente a este momento. Es más, no sé si estés haciendo algo en cocina y pusiste este audio, o si estés en el transporte público o manejando, o estés verdaderamente sentada frente a una pantalla de computadora, no lo sé, pero lo que sí te pido es que te detengas. Es más, si te es posible, cierra un par de minutos tus ojos. ¿Lista? Cierra tus ojos y checa que tengas una postura que te haga sentir cómoda, que te haga sentir digna. Y ahora empieza de manera consciente a respirar. Inhala por la nariz, exhala por la nariz. Inhala de manera consciente, inhala, exhala. Ahora te pido que inhales lenta y profundamente. Retén el aire unos segundos. Exhala. Ahora inhala inflando tu barriga. Sostén. Exhala vaciando todo el aire, todo el aire. Y así inhalando y exhalando. Observa. Observa tus pensamientos. Observa tus sentimientos, tu estado emocional. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Sigue inhalando y exhalando de manera consciente. Dibuja una sonrisa en tu frente, una sonrisa que transmita paz, amor, felicidad, comprensión. Inhala una vez más. Exhala y ahora procedamos. ¿Viste qué sencillo? Y no nos toma ni 2 minutos. Y esta es una técnica que verdaderamente te va a servir para disipar el miedo, para disipar la ansiedad, la angustia. Y bueno, pues entonces vamos a comenzar. Y lo primero que te quiero preguntar, vamos a comenzar haciendo una serie de preguntas. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás conmigo? Vamos entonces a meternos al manejo del miedo. Y te puedes estar preguntando, bueno, ok, ¿qué es el miedo? Yo te pregunto a ti, mujerón, ¿qué es el miedo? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te preguntas qué es el miedo? Cuando te pregunto yo qué es el miedo, ¿qué es lo primero que pensaste? Seguramente pensaste una emoción, un sentimiento, una reacción descontrolada. El miedo es algo que te paraliza. El miedo es algo que te hace sentir muy angustiada, etcétera, etcétera y etcétera. Ahora dime, algo más. ¿Tú crees que el miedo, mujerón, es una emoción negativa o es una emoción positiva? ¿Es algo negativo o positivo? Donde quiera que estés. Si tú crees que el miedo es algo positivo, ponme tu dedo arriba, aunque yo no te esté viendo. Y si tú crees que es negativo, ponme tu dedo hacia abajo. ¿Es negativo o positivo el miedo? En una situación como la que estamos o como la que estás, o en una situación de crisis, en una situación de angustia, dime una cosa, ¿es normal sentir miedo? En una situación difícil, en una crisis, en una situación así, ¿es normal sentir miedo? Es normal, sí, claro. Tú que te dijiste sí, que es normal, o lo dudaste, o dijiste que no, bueno, yo te voy a decir, es normal sentir miedo, sí que lo es. Claro que sí. Y además, no solamente eso, mira, es muy bueno sentirlo. ¿Por qué? Porque hay que entenderlo al miedo como una emoción normal, es más, una emoción positiva.
En este momento o en el momento en que estamos cruzando y atravesando una situación del miedo, es justamente el miedo lo que nos ayuda a protegernos, lo que nos permite estar protegidos o protegernos y proteger a otros. Todo el espectro de nuestras emociones siempre cumple con un propósito. Por lo tanto, no es del todo correcto asumir que hay emociones buenas o que hay emociones malas. El miedo, por ejemplo. El miedo, como te decía, garantiza la supervivencia, es para protegernos. Luego tenemos, por ejemplo, otra de las emociones, hablemos de la tristeza. La tristeza, ¿qué es lo que hace? Pues insta a que tengamos un periodo como de introspección, un periodo de reflexión, para que podamos aceptar ciertas realidades, para que podamos cambiar cosas. Así que bueno, estos estados que a veces no son considerados como positivos, como es el miedo, como es la tristeza, bueno, esos estados que son algo más adversos o muy difíciles de asumir para el ser humano, tienen una gran importancia. Es más, es clave en nuestra conducta. Y también, obviamente, como te lo dije, en nuestra supervivencia. Veamos entonces la función de las emociones. Nosotros hablamos normalmente, la mayoría de los autores o de los especialistas hablan de 4 emociones básicas, las 4 emociones básicas que el ser humano se identifica y además que cuando tú las gestionas de manera correcta, que eso es justo lo que es la inteligencia emocional, vienen a ser muy útiles. Mira, hablemos del miedo, de la alegría, de la tristeza y del enojo o la ira y de la función. Porque es importante que sepamos que cada una de esas, bueno, déjenme decirles primero, yo estoy hablando de 4 emociones básicas. Hay algunos autores que ponen hasta 5 y me he encontrado con otros que hasta 6, pero nosotros nos vamos a referir a 4, pero de hecho vamos nada más a estar hablando de una de ellas, del miedo. Entonces, fíjate que las emociones tienen una función. A lo mejor sí tenemos ahí la idea de que el miedo no es bueno, no sientas miedo, no, es que el miedo no es para los valientes, es para los cobardes y todas esas ideas que hemos escuchado y todas esas cosas que hemos escuchado, yo quiero decirte, y como te lo dije hace unos segundos, el miedo es para protegernos. Para eso es la función del miedo. Como energía o producir energía es la alegría, como te decía, la tristeza nos sirve para tener un contacto interior, un tiempo de reflexión. Asimismo, el enojo no es que sea malo o bueno, es para defendernos, para los límites. Y para ilustrar esto de que el miedo es para protegernos y que nosotros podemos aprender a sacarle el mayor provecho a esa emoción del miedo, déjenme contarles un cuento. Ya saben que a mí me encanta contar cuentos. Este cuento es un cuento sufí y de hecho así se llama, cuento sufí del miedo. Te lo voy a contar. Un rey, famoso por su coraje y porque era un rey muy ecuánime, perdió o había perdido casi todo su reino y hasta el último de sus soldados. Y esto como consecuencia de los violentos ataques y de los saqueos de los bárbaros. Al rey ya no le quedaban más que 2 servidores y su castillo que era el último baluarte que impedía que estos conquistadores dominaran sus territorios y esclavizaran a sus aldeas. Llegó el día que se supo que estos bárbaros estaban avanzando hacia las puertas de la ciudad con la intención finalmente de poder cercar todo el palacio. Se cuenta que esa noche, cuando llegaron las noticias del avance del enemigo a los oídos del rey, cuando escuchó, se le vio su rostro marcado por temor y la responsabilidad, pero en ningún momento abatido por el miedo. A las mañanas siguientes, al amanecer, el rey le ordenó a sus 2 servidores que abriera todas las puertas, todas las ventanas y acto seguido el rey se instaló en una de las columnas
a fin de observar la llegada de los invasores. Inmutable, les vio avanzar hasta la escalinata del palacio, pero su serenidad perturbó hondamente a los bárbaros. Estos, los bárbaros, supusieron que algo les esperaba, una trampa en el interior del castillo, así que en vez de que pusieran cerco al palacio, al castillo, el jefe de los bárbaros reunió a sus hombres, tocó retirada, y se marcharon. El rey entonces le dijo a sus servidores: no se olviden nunca que una misma emoción, el miedo, a ellos les impulsó a huir atemorizados, pero a nosotros el miedo nos motivó a permanecer en nuestro puesto, encontrando una respuesta creativa ante tan atemorizante situación. ¡Wow! Hay mucha enseñanza o moraleja de este cuento, que es justamente de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, cómo gestionar el miedo a nuestro favor. Y es que el miedo, cuando se canaliza de una manera adecuada o se gestiona de esta forma, de una forma, como te decía, adecuada, entonces se vuelve una fuente de recursos y de herramientas que nos van a permitir completarnos como seres humanos. Pero cuando no se gestiona de una manera adecuada, entonces es cuando nos ponemos o genera inmovilidad y sin duda genera mucho sufrimiento. Cuando no se gestiona así es cuando nos inmovilizamos y cuando sufrimos. Por lo tanto, para poder entender el poder del miedo, hay que saber qué es el miedo. El miedo es la primer gran emoción que ha tenido cualquier ser vivo en la historia de la evolución. El miedo es uno de los instintos básicos más útiles. El miedo es el que nos ha permitido sobrevivir a lo largo de millones de años de evolución. Por lo tanto, no podemos pretender taparlo, ignorarlo, hacer que no existe, porque es gracias al miedo que hemos llegado hasta aquí. Y sin embargo, en esta carrera evolutiva, el cerebro se ha modificado. Hoy no tenemos solo un cerebro, sino tres estructuras que han sido o se han generado producto de la evolución. Mira, el primer cerebro que hubo es el cerebro, el más antiguo, el de los impulsos básicos, el reptiliano, que también así se le dice. El segundo cerebro es el cerebro emocional o el sistema límbico. Y con el paso de los miles y miles de años, el cerebro se siguió desarrollando y formando lo que hoy se conoce como la corteza, la parte que nos permite ser racionales. De hecho, es lo que nos distingue de los individuos, lo que nos distingue, como individuos. Eso, el desarrollo de esta corteza. Entonces, el miedo humano no es solamente fruto de la reacción del cerebro reptiliano y límbico, que son las partes más primitivas. El miedo humano es fruto de un circuito neuronal que se produce entre esta racionalidad, o sea, la corteza, y esta parte primitiva, nuestro cerebro más antiguo. Y bueno, estarás de acuerdo conmigo que una cosa es reaccionar con miedo, pero otra es vivir con miedo. Porque lo que nos hace sufrir del miedo no es nada más la reacción. Lo que nos hace sufrir es vivir con miedo. Y de alguna forma, vivir con miedo es el fruto, sí, de una reacción, pero también de una comunicación entre estas dos partes. Como te decía, la parte racional y la parte primitiva. Y para esto hay un ejemplo. Si tú, imagínate que vas en un auto y vas del lado del copiloto y de repente te das cuenta que están a punto de tener un accidente y tú, aunque estás en el asiento del copiloto,
copiloto y sabes que no tienes un pedal, en ese momento reaccionas y frenas. Metes el freno a todo lo que da. Esa reacción, eso que ocurrió, es el cerebro primitivo, el más antiguo. Ahí no hubo racionalización, no entró tu corteza, no racionalizaste, solo reaccionaste, porque esa es la parte de la sobrevivencia. Te protegió el miedo para guardarte del accidente. Entonces considera, una cosa es reaccionar como un estímulo al miedo y la otra es vivir con miedo. Lo que provoca el sufrimiento es vivir con miedo. Y bueno, decía hace unos momentos que una cosa es reaccionar con miedo y otra es vivir con miedo. Y a mí me encanta cómo lo ilustra Miguel Delibes en su obra La Partida, cuando dice, ¿por qué si uno sabe nadar flota sin moverse y cuando no, se hunde? El miedo pesa. Bueno, pues esto nos lleva a pensar que lo que marca la diferencia, lo que transforma una oportunidad en una desgracia, es precisamente el miedo. Es por eso que en esta sesión vamos a estar hablando del miedo, de cómo se trata esa emoción y de cómo influye o cómo podemos aprender a gestionarla. Bueno, yo te decía hace unos momentos que una cosa es reaccionar con miedo y la otra es vivir con miedo. Pero veamos entonces qué es esto de las emociones y las reacciones. Veamos cómo se origina una emoción, ¿ok? Ahí estás viendo en la pantalla, aquí estás viendo en la pantalla acerca de qué es un estímulo. El estímulo lo percibimos con nuestros sentidos. La vista, el oído, es cuando ves algo, escuchas algo y ahí hay un estímulo, es lo que percibes a través de tus sentidos y entonces se genera una emoción. Es esa sensación que te provocó el estímulo. Y entonces ya nos movemos más a la acción. Es la forma como tú reaccionas y actúas ante la situación. ¡Wow! Las emociones son impulsos biológicos sin duda, que nos predisponen justo para lo que te decía, nos predisponen para la acción. Nos conectan con momentos en los que nosotros tenemos que tomar decisiones, te ves ahí en un camino y qué dirección tomo. Debemos entonces entender que es cierto, hay una parte primitiva que influye, pero hay una parte racional y que tiene que ver con nuestra conducta, con nuestra decisión, qué es lo que refuerza nuestros estados de inmovilidad y de sufrimiento. Entonces, las emociones son reacciones inmediatas ante un estímulo. Por lo tanto, esas no se pueden controlar. Oye, pero sí se pueden gestionar. Y eso es lo que se aprende. Y de eso es lo que vamos a estar hablando en la sesión del día de hoy. Entonces, la toma de decisiones no es un proceso, como te decía, puramente racional. El cerebro escucha e integra todas las partes, la parte primitiva, la parte del cerebro límbico o reptiliano y la parte racional. Y entonces con eso el cerebro toma decisiones acertadas. Incluso en las decisiones más simples, bueno, también influye la emoción. Ahora quiero que tú pienses un poco en tus miedos. ¿Cuáles son? Tómate unos segundos de reflexión. ¿Cuáles son tus miedos? A ver, laboralmente o personalmente, ¿qué tipo de situaciones te provocan miedo? Que además los has arrastrado a lo largo de mucho tiempo. Cuando está ese miedo presente, laboral, personal, social, cuando está ese miedo presente, ¿tú qué haces? ¿Qué no haces? ¿Qué comportamientos tienes? Porque estos están influidos por la emoción que se generó por un estímulo. Entonces es lo que debes cuestionarte cuando tú tienes un miedo y debes de analizar el tipo de comportamiento que estás teniendo. ¿Ok? Bueno, pues para comprender más sobre este tema, hoy vamos a hablar de la inteligencia emocional.
Y me voy a referir específicamente a Daniel Goleman. Él es autor de un libro que se llama justamente así, Inteligencia Emocional. Es un libro que se convirtió, créanme, en un auténtico bestseller. Él propuso la idea innovadora de que cuando gestionamos de manera positiva las emociones, eso es lo que es más determinante para el éxito en la vida. Es más determinante, dice, que el mismo coeficiente intelectual. ¡Wow! ¡Qué noticia!, ¿verdad? Bueno, pues primero entonces veamos qué es la inteligencia emocional, porque esto se está poniendo muy interesante. Pues Goleman, Daniel Goleman, define la inteligencia emocional como esta capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás. Dice, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. Es esta capacidad de autorreflexión, que puedes identificar las propias emociones y regularlas de una manera o de una forma adecuada. Ahora quiero, ya que tenemos esta definición, ahora quiero compartirles 8 lecciones de este mismo Daniel Goleman, y me refiero a él porque él acuñó esto de la inteligencia emocional. Bueno, pues él nos comparte 8 lecciones sobre la inteligencia emocional que hoy aquí en esta tu sesión también vas a tener la oportunidad de conocerlas. Vámonos para allá. La primera enseñanza, la inteligencia no es solo racional, también hay inteligencia emocional. A ver, en un sentido muy real, todos tenemos 2 mentes, una que piensa y la otra que siente. Y estas dos formas fundamentales de conocimiento interactúan para construir nuestra vida mental. Como ya dijimos, el cerebro emocional responde a un acontecimiento más rápido que el cerebro racional. El cerebro racional habitualmente no decide en qué emociones debería yo de sentir. ¿Qué tal? Vámonos a la segunda. La segunda, dice Daniel Goleman, enseñanza, es que las emociones son poderosas y dominarlas, eso es la inteligencia emocional. Todas las emociones son en esencia un impulso que nos lleva a actuar, programas de reacción automática con los que se nos ha dotado a través de la evolución. Vamos a ver, el enojo, por ejemplo. El enojo es una emoción muy intensa. De hecho, el enojo puede llegar hasta secuestrar el cerebro. Cuando el enojo nos atrapa, hace que nos reorganiza la memoria, al punto en que se nos puede llegar a olvidar en plena discusión por qué empezó la discusión. Y mira, el control de la vida emocional resulta esencial para estimular y mantener la atención, para estimular y mantener la motivación, para estimular y mantener la creatividad. Sin embargo, las emociones negativas, estas emociones tan intensas, absorben tu atención. Ya no eres ni atento, ni estás motivado, ni eres creativo. De hecho, obstaculizan cualquier intento de que tú puedas siquiera pensar o hacer otra cosa. Y mira, te voy a decir algo. En realidad es que no es fácil dominar las emociones. Y se vuelve especialmente difícil porque estas habilidades que se deben ejercer en aquellos momentos, estas habilidades que debemos ejercer para aprender la inteligencia emocional, se deben ejercer justo cuando nos encontramos en las peores condiciones, en los peores momentos. Así, esto sirve para que podamos asimilar la información y podamos aprender nuevos hábitos de respuesta. Es decir, esto se aprende cuando estás en el problema, en la crisis, en el enojo y en el miedo, en la tristeza. Entonces, por eso resulta un poco difícil hacerlo. Tal vez, dicen los psicólogos, que no haya ninguna habilidad más esencial que resistir el impulso. Pero la buena noticia es que esto se puede aprender, esto se puede desarrollar. La tercera enseñanza es
que la inteligencia emocional es indispensable para llevar una buena vida. ¿Qué tal? Si no dispones tú de buenas habilidades emocionales, si no te conoces bien a ti misma, mujerón, si tú no eres capaz de manejar las emociones que te inquietan, si no puedes sentir empatía ni tener relaciones estrechas, entonces da igual lo listo que seas, lo inteligente que seas, porque mira, no vas a llegar muy lejos. Y es que las personas con habilidades emocionales bien desarrolladas tienden a ser más efectivas en su propia vida. ¿Por qué? Porque están dominando los hábitos de su mente que fomentan su propia productividad. Entonces, las personas que no pueden o no han aprendido a controlar su vida emocional, estas personas todo el tiempo están manteniendo luchas internas, se autosabotean, no tienen capacidad de trabajar con atención. Mira, aquí te va un dato. Este dato dice que el coeficiente intelectual solamente aporta un 20% de los factores que determinan el éxito. ¡Wow! Lo demás se le atribuye no a la inteligencia intelectual, sino a la inteligencia emocional. Por eso la importancia de aprenderla. La inteligencia académica, por ejemplo, no ofrece la menor preparación para la multitud de las dificultades que vivimos en el día a día, a la que nos enfrentamos. Qué buena noticia sería saber que desde la primaria o desde más pequeñitos se nos enseñase en las aulas sobre la inteligencia emocional, cómo manejar nuestras emociones. Y es que la infancia y la adolescencia constituyen una auténtica, y es donde está una gran oportunidad para que se asimilen buenos hábitos emocionales fundamentales, porque estos hábitos, estas emociones te siguen gobernando el resto de tu vida, y qué bueno tener buenos hábitos para poder controlar estas emociones. Las emociones descontroladas, ¿qué es lo que hacen? Pueden hacer que las personas inteligentes actúen de manera estúpida. Es así. Y sin embargo, el logro real no depende tanto entonces del talento como la capacidad de seguir adelante a pesar de los fracasos. La vuelvo a repetir. El logro real no depende tanto del talento como de la capacidad de seguir adelante a pesar de los fracasos, y eso lo aprendemos en inteligencia emocional. Recordemos que la creencia básica que conduce al optimismo es que los contratiempos y los fracasos se deben a las circunstancias, pero que siempre podemos hacer algo para cambiar estas. Qué buena noticia, ¿no? Entonces sigamos aprendiendo un poco más sobre estas enseñanzas. La número 4. La inteligencia emocional como un factor muy influyente en nuestra salud. Mira, las emociones perturbadoras, las relaciones tóxicas, estas tú ya lo has escuchado, lo sabes, es más, lo has vivido tú y yo, mujerón. Estas han sido identificadas como factores de riesgo que favorecen en la aparición de algunas, yo diría, de muchas enfermedades. Así que ayudar a las personas a que manejen mejor sus sentimientos o sus emociones perturbantes, como el enojo, como la ansiedad, como la depresión, como el pesimismo, la soledad. Bueno, pues esta es una forma de prevenir las enfermedades. ¡Qué buena noticia! Escucha esto. Los datos demuestran que la toxicidad de las emociones, cuando se hacen crónicas, equivale a la toxicidad, por ejemplo, de fumar. Por lo tanto, ayudar a las personas a gestionar nuestras emociones tiene un gran beneficio médico, tan grande como conseguir que un fumador abandone el tabaco. ¡Wow! ¿Qué tal? Estas 4 me han dejado impresionada. ¿Y a ti? Vamos a la mitad de estas 8 enseñanzas. ¿Hasta aquí has aprendido algo? ¿Te mantiene activa en emoción de qué es lo que sigue? Bueno, la quinta.
Dice que la inteligencia emocional es determinante en el aprendizaje y en el éxito académico. Ya lo acabábamos de decir. Así que un buen desempeño depende del más básico de todos los conocimientos, como aprender. Qué bueno que se empezara a enseñar acerca del manejo de las emociones, la gestión de las emociones desde la escuela. Pero tú, mujerón, puedes hacerlo desde casa. Empieza con los tuyos, con las tuyas y después con la de los tuyos, enseñándoles. Tú no puedes gestionar las emociones de otros, pero sí les puedes enseñar acerca de esto. Porque en realidad es que se ha descubierto que hay 7 ingredientes cruciales que están relacionados con la inteligencia emocional. Y aquí están, fíjate, es confianza en sí mismo, o sea, confianza en nosotros mismos y también confianza en los demás. La otra, y me encanta, la curiosidad, la intencionalidad, que es el deseo de tener un impacto, el autocontrol, la conexión con los demás, esta capacidad de comunicar y, por último, la habilidad de cooperar con los demás. Bueno, pues estas son las 7 ingredientes cruciales que están relacionados con la inteligencia emocional. ¿Cuál de estas crees que tienes más? ¿Y cuál de estas es una oportunidad para ti en trabajar? A mí me gusta mucho la de la intencionalidad, siempre el deseo de tener, el deseo que tienes de causar un impacto. Lo otro que a mí de verdad le doy todo el peso es el autocontrol. Y es que el autocontrol, me acuerdo que en el libro hay un libro donde dice algunas de las cosas por las que las personas no tienen éxito. Y una de ellas es que son autocomplacientes, no tienen autocontrol. ¡Wow! Y aquí resulta que también es un criterio crucial o un ingrediente crucial para tener inteligencia emocional. Pues vámonos a la número 6. Y esta es: la inteligencia emocional nos muestra cuál es el liderazgo positivo. Las críticas adecuadas no se ocupan tanto de atribuir los errores a un rasgo de carácter, sino más bien centrarse en lo que la persona ha hecho y puede hacer. El respeto y el amor no solo pueden despejar mucha hostilidad con los demás en cualquier ámbito de nuestra vida. Y es que el liderazgo no tiene que ver con el control de los demás, sino con el arte de persuadirles para colaborar en la construcción de un objetivo común. ¡Wow! ¡Qué buena definición de liderazgo! Me encantó. El liderazgo no tiene que ver con el control de los demás, sino con el arte de persuadirles para colaborar en la construcción de un objetivo común. Me encantó. La número 7, según Goleman, que es una máxima para él sobre la inteligencia emocional, es: conócete a ti misma. El autoconocimiento de uno mismo, es decir, esta capacidad de que tú puedas reconocer un sentimiento en el mismo momento en el que aparece, constituye una piedra angular, es importantísimo en la inteligencia emocional. Y es que no podemos avanzar si no tienes esa capacidad de reconocerlo. También el autodominio, que exige autoconciencia y también autorregulación, son componentes clave para la inteligencia emocional. Así que no permitas que el ruido de las opiniones ajenas silencie tu voz. No es momento. No es el momento en tu vida. No permitas que el ruido de las opiniones ajenas silencien tu voz. Y lo que es todavía más importante, mujerón, ten el coraje de hacer las cosas que dicte tu corazón, hacer las cosas que te dicte tu intuición. De algún modo, tú, espero, ya sabes aquello que es lo que realmente quieres. Estoy segura que en este momento, mujerón, tú ya sabes en quién quieres convertirte. Entonces,
No permitas que el ruido de las opiniones ajenas silencie tu voz. Hazle caso a tu corazón y hazle caso a tu intuición. Y para eso se requiere coraje e inteligencia emocional. Y eso se gana ¿con qué? Pues con que te conozcas a ti misma. Y la última enseñanza, la última que nos da el último aprendizaje sobre la inteligencia emocional que nos da Daniel Goleman, es que la inteligencia emocional es clave en tu vida social. Oye, y aquí hago otro comercial. Bueno, pues en esta serie de sesiones de programarte, tu programa para potenciar tus habilidades, tanto digitales como personales, en esta parte de las habilidades blandas, vamos a estar hablando también de la inteligencia social, hablando de este punto número 8. No te la puedes perder tampoco. Entonces, la inteligencia emocional es clave para nuestra vida social. Y es que el arte de las relaciones se basa en una muy buena medida en la habilidad para que tú te relaciones de manera adecuada con las emociones de otros, con las emociones ajenas. La compasión también es muy importante. La compasión se crea sobre la empatía, que a su vez requiere que prestemos atención en los demás. Si tú estás absorta en ti misma, no te vas a dar cuenta de cómo están viviendo los demás. Tampoco te vas a dar cuenta mucho de tu propio camino y te vuelves, cuando estás absorta, totalmente metida en tus dificultades y en ti, tampoco puedes identificar el sufrimiento, el dolor o la necesidad de otros. Entonces, cuando tú tienes capacidad de expresar tus propios sentimientos, esto ya constituye una habilidad social fundamental. Y la verdadera compasión implica no solo que sientas el dolor del otro, sino que además te movilices para ayudar, para apoyar, ayudar el dolor de otros, para aliviarlo. Pues estas son los ocho enseñanzas o aprendizajes que nos recomienda Daniel Goleman sobre la inteligencia emocional. Ahora vamos a otra parte de esta sesión y que tiene que ver cómo gestionar estas emociones. Vamos a terminar esta parte de la sesión con una frase de Daniel Goleman. Las emociones intensas constituyen el equivalente neuronal de un resfriado y se contagian con la misma facilidad que lo haría un rinovirus. ¿Qué tal? Y entonces, bueno, veamos cómo gestionarlo porque esto está de verdad bastante fuerte. Y es verdad, porque el miedo intenso y extremo nos va a llevar a un bloqueo emocional que muchas veces nos llega hasta paralizar. Y la consecuencia es que esto nos anula la capacidad de buscar soluciones, nos anula la capacidad de buscar alternativas que nos ayuden a estar mejor. Pero nosotros acá veremos qué podemos hacer con nuestro miedo, por ejemplo, porque es una manera de gestionar todas las emociones. Vamos a tomar como ejemplo el miedo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a reconocer la emoción, en este caso a reconocer el miedo, a darle un espacio, a observar nuestro miedo. Después, lo segundo que vamos a hacer es que lo vamos a admitir. Lo vamos a admitir para poder enfrentarlo. Y es que ciertas conductas siempre van a estar alimentando el miedo. Así que no enfrentarlo lo que hace es que se produzca todavía más miedo, que ni siquiera se frene, sino que se produzca más. No exponernos a ese miedo no nos va a dar el aprendizaje o la oportunidad de gestionarlo, ni vamos a poder retroalimentarlo. El miedo hay que enfrentarlo porque si no, no vamos a poder tomar acción en cuanto a la gestión y al manejo. Lo que tenemos que hacer con el miedo es mandarle mensajes todo el tiempo en forma de conductas y de acciones, que lo estás enfrentando y te estás atreviendo con valor a hacerlo, y eso ayuda. Y la tercera, el tercer paso para la gestión del miedo o de las emociones es gestionarlo. Este tercer paso tiene que ver con la acción. ¿Cómo lo estoy gestionando?
Con este paso puedes entonces empezar a dirigir de acciones, decisiones, rumbos diferentes, conductas y comportamientos diferentes para que puedas en realidad empezar a controlar ese miedo. Y hay muchos ejemplos, no sé, tengo miedo a hablar en público, Melba, me da pavor, me paraliza, se me seca la boca, no lo puedo hacer. Enfréntalo y empieza mandándole primero al cerebro mensajes en forma de pensamiento, después en forma de palabra, después en forma de acciones, de que estás tomando acción sobre el miedo a hablar en público. Y eso es empezar a gestionarlo y funciona muy bien. Pero no solamente eso, quiero compartirte algunas herramientas que también nos van a ayudar a salir, en este caso, específicamente del miedo. Y la primera que te quiero decir que funciona y funciona muy bien para salir del miedo es el sentido del humor. Refúgiate en la risa. Sí, es que de forma inconsciente muchas veces nos reímos para descargar el miedo. Es un antídoto en verdad, pero la risa lo que hace es que lo relativiza todo, lo hace relativo, cambia el tipo de conexiones cerebrales. No quiere decir que no vas a tomar en serio algunas cosas que se necesitan tomar con seriedad, pero la risa te permite en realidad distanciarte del asunto, tomar diferentes perspectivas y te ayuda a no sufrir. No lo estás negando, pero te estás riendo. Además, hay mucho que conocer acerca de la risoterapia. Yo no sé, pero un minuto de reírte a carcajadas en cuanto te despiertes genera de verdad una perspectiva diferente hacia el día. Practícalo, investiga más acerca de la risoterapia y verás que te va a funcionar. Bueno, entonces, la primera herramienta es el buen humor. La risa, generar, como te digo, nuevas conexiones neuronales, cambiar la perspectiva y funciona. La segunda herramienta que te quiero compartir es que te organices. Cuando hay mucha desorganización en nuestra propia mente, en nuestras propias actividades y en nuestra propia vida, el cerebro se vuelve loco. Porque en vez de preocuparte, ahora ya ocúpate. Y eso quiere decir organízate. Hay una frase que me encanta de Churchill que dice, tengo tantas cosas en las que ocuparme que no tengo tiempo para preocuparme. Entonces, ocúpate para dejar de preocuparte. El miedo, por ejemplo, el miedo se alimenta del caos cuando no hay organización. Se alimenta de la indeterminación, de los monstruos sin forma. Por eso organízate. No se puede gestionar nada cuando hay caos. Planifica. Cuando tú le pones cara a las acciones, le pones nombre, le pones fecha, bajas esa situación de tu mente que te está preocupando y la tienes con un plan, con una organización, se hace más tangible, es más gestionable y tu miedo, tu angustia, tu ansiedad disminuye. Esta es otra herramienta. Y la tercera herramienta es la relativización. Que tú sepas que todo es transitorio, todo tiene un fin. Ahorita tienes esta situación, ahorita estás en este caos, ahorita hay dolor, ahorita estás pasando por lo que estás pasando, pero esto no es para siempre. Y si tú lo sabes, es una herramienta para disipar el miedo, que sepas que todo es relativo. Cierto, cuando estás viviendo la circunstancia personal, te parece que se te viene el mundo encima. Porque realmente en ese momento, que es lo que hay mucho sufrimiento, mucha crisis, mucho caos, mucho miedo, mucha ansiedad. Pero es importante que tú sepas que nada es para siempre. Y esa es una herramienta también para disipar el miedo. Quiero ponerte un ejercicio que podemos hacer todos. Y vamos a ver. Imagina un problema que tuviste hace 10 años. Hace 10 años tuviste un problema, imagínatelo, tráelo a la mente.
La ruptura de una relación, la pérdida de un ser querido, un hecho de violencia contra ti difícil, una situación económica muy difícil. Trae ese problema en el que tú estabas y te acuerdas que te generó mucho miedo. Ok. Si tú pudieras dar un mensaje, tu yo actual le da un mensaje a esa persona que eres tú hace 10 años en el problema, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías? Le dirías, por favor, no hagas una tormenta en un vaso de agua, vas a ver que todo va a pasar, se va a solucionar, no es para tanto, no llores tanto, no supliques tanto, no te deprimas tanto, ponte en acción. ¿Qué le dirías? ¿Qué te dirías a ti en un problema de hace 10 años? ¿Te das cuenta? La vida continuó, saliste adelante, te lograste recuperar, no hubiese sido necesario tal y cual. ¿Cuál es ese mensaje? Este es un gran ejercicio para darte cuenta de muchas cosas y una de ellas es que nada es para siempre y que todo se puede superar. Y si no has tomado la sesión de resiliencia de este programa de Programarte Web para Mujeres, toma la sesión de resiliencia porque verdaderamente te va a ayudar mucho a salir de manera positiva de un caos, de una situación dolorosa. De hecho, ahí explicamos y decimos que es volver a emprender después de un caos. Es doblarte sin partirte, me encanta. Pues es reinventarte, ¿verdad? Esa es la resiliencia, no dejes de tomar esa sesión. Vamos a ver, ¿qué más podemos hacer con nuestros miedos? ¿Y qué podemos hacer? Siempre te debes de preguntar, a ver, ¿cómo quiero vivir esta crisis, este momento de problema, este momento de adversidad? ¿Cómo lo quiero vivir? Porque esto es lo que puedes gestionar. Y ya decíamos, no se trata de ignorarlo, no se trata de taparlo, se trata de que le des un espacio, de que observes la situación en la que estás pasando. El miedo normalmente genera muchas conductas, pero también muchas conductas se alimentan también del mismo miedo. En la sesión de resiliencia justamente hablamos sobre si tu miedo es heredado, si tu miedo es real o imaginario, etcétera. Hay muchas cosas a analizar sobre el miedo. Si las circunstancias o las situaciones no cambian, podrías preguntarte, ¿yo qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué sentido tiene o qué sentido le puedo dar yo a esta situación que estoy viviendo? Entonces, pues vámonos a esta extraordinaria práctica de cómo quiero vivir la crisis. Número 1, vamos a ver. Es más, si puedes, tráete un papel y un lápiz para que lo escribas y lo hagas conmigo. ¿Ok? Prepara tu papel, prepara tu lápiz y vamos a hacerlo. Primero, elige un miedo que tengas actualmente. ¿Ya está? Imagínate ese miedo. Elige un miedo que tengas actualmente. Ejemplo, tengo miedo a quedarme sin trabajo. Tengo miedo a enfermarme. ¿Ok? Ya que tienes ese miedo, ¿ok? La segunda actividad es, ¿en qué te ayuda el miedo? Pregúntate, ¿en qué te ayuda el miedo? Si bien dijimos que el miedo es para protegerte, ok, bueno, miedo de que, ¿cómo me está ayudando el miedo a ese miedo que tengo? O sea, ¿cómo me está protegiendo, ayudando? Ok, por ejemplo, si mi miedo tiene que ver con que tengo miedo a quedarme sin trabajo, entonces, pues, me va a ayudar el miedo a protegerme. O sea, ¿cómo no voy a descuidar mi trabajo? ¿Cómo voy a ser el mejor trabajador? Voy a hacer las cosas de una manera excelente, extraordinariamente bien. Si tu miedo es a contagiarte o que algún miembro de tu familia se contagie, pues entonces el miedo te va a ayudar a que tú tengas mejores estrategias de cuidado, a que tengas mejor
prevención para no enfermarse, por ejemplo, ¿ok? Entonces, número 3. Ahora, piensa dónde notas ese miedo. Cuando tienes ese miedo, ¿dónde lo notas? ¿En qué parte de tu cuerpo? Y descríbelo. En el estómago. El estómago me empieza a doler muchísimo, de una manera que no lo aguanto. Lo noto en el pecho. Siento hasta que me falta la respiración, se me entrecorta. ¿Okay? Es muy importante que identifiques dónde está el miedo. Y también observa si para llevar a cabo tu objetivo es mantener a tu familia a salvo, tu objetivo es no enfermarte, tu objetivo es no perder el trabajo. Observa si entonces ese miedo que estás sintiendo, esto que estás sintiendo, te sirve para llevar a cabo tu objetivo. Cuestiónate si necesitas esta sensación física de dolor en el pecho o en el estómago para que puedas llegar y alcanzar esa meta. Observa también si estás afectando con todos tus miedos a lo que estás tratando de conseguir. Me duele tanto el pecho, yo no quiero perder el trabajo, pero me duele tanto el pecho que no voy a poder trabajar porque entonces ya afecté mi salud. O me siento tan mal que ya no puedo cuidar a mi familia, que te desconectas de lo que estás buscando. ¿Qué tal, Está bueno el ejercicio, ¿no? Está extraordinario. Entonces, bueno, ¿cuál sería la aplicación práctica de todo eso? Ok, el miedo a sobrevivir puede afectar a tu estado psíquico. Mantener el estrés por demasiado tiempo, pues tú sabes que eso te va a afectar hasta tu sistema inmunológico. Por ejemplo, si no te quisieras tú enfermar y estás tan preocupado por enfermarte que estás en tanto estrés que ya afectó tu sistema inmune. O sea que tus probabilidades para enfermar aumentaron. En vez de que te dejaras que el miedo te protegiera, que es lo que quiere hacer, buscando cómo serían todas las estrategias para no contagiarme, mantener un sistema inmunológico en mejor estado, haciendo ejercicio, tomando complementos, tomando todas las precauciones, ¿ok? Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Vamos a notar qué acciones vas a llevar a cabo para transformar esa emoción en algo potencializador. ¿De qué te puedes ocupar? ¿En qué te puedes ocupar para que ayude a disminuir el miedo? Ejemplo, si es de la familia, voy a pasar más tiempo con mi familia y los voy a cuidar de manera emocional para que yo no sienta que los voy a abandonar, ¿no? Si ese fuera el miedo. O voy a pasar mayor tiempo conmigo mismo, voy a hacer alguna práctica de meditación para disminuir el estrés y voy a tomar complementos para subir o aumentar, mejorar mi estado inmunológico y me voy a cuidar más. Acciones ayudan a disipar el miedo en el que te encuentras. Voy a hacer ejercicio para corregir tal o cual, voy a ser el mejor empleado, me voy a esforzar más para que no me corran si tu miedo fuera que te fueses a quedar sin trabajo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quieres vivir la crisis? ¿Cómo quieres vivir tus situaciones de miedo? ¿Cómo quieres vivir tus momentos de adversidad? Ok, te voy a pedir, de los miedos que te imaginaste, lo que acabamos de hacer, imagínate un miedo que tengas actualmente otra vez, el que anotaste en tu cuaderno, el que hicimos hace unos minutos. ¿Ya está ahí? Ok, ahora fíjate muy bien. Cierra tus ojos y piensa en alguien que te inspira, alguien que tú consideres un ejemplo a seguir. ¿Ya está ahí? Cierra tus ojos. Puede ser alguien inclusive que no te conozca, pero que sea un gran autor, un referente, alguien que tú sabes que es una persona que te inspira. O puede ser alguien que sí conoces. ¿Ya estás? Ahora, imagínate que le cuentas ese problema en el que estás. Ya le platicaste tu miedo. Imagínate qué crees
¿qué es lo que te diría que hicieras? Este referente, esta gran persona, esta persona que te inspira, imagínate, le cuentas el problema, ¿qué te diría que hagas? Y la última es ahí mismo. Imagínate que esta persona está pasando por el mismo problema que tú. ¿Qué haría? ¿Qué haría? Este es un gran ejercicio para darnos cuenta que hay diferentes formas de vivir un miedo. Pues este es todo por hoy. Esta es la sesión de la gestión del miedo y la inteligencia emocional. Mis deseos son que haya aportado a tu vida, que sea de utilidad el tema. Y bueno, pues decirte que yo soy tu amiga, Melba Sangri. Esta es una sesión más de Programarte Web para Mujeres, un programa potencializador de habilidades digitales y personales. Quiero pedirte que compartas esta sesión con otros mujerones como tú, que nos sigas en Facebook, que nos des like en Facebook, que nos sigas en Instagram, que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Y sabes, tú y yo nos vemos en la próxima. Cuídate mucho. Hasta pronto.